Vale. Bueno, el apóstol Pablo entonces, por su extensión, tiene una serie importante de libros que se le atribuyen a él. Un tercio de los libros del Nuevo Testamento están vinculados con él. Se dice a ese grupo de libros que se le atribuyen a San Pablo el Corpus Paulinum en latín, digamos el grupo de libros escritos que tienen su origen en el apóstol San Pablo. Por otro lado, a esa cantidad de cartas importantes que se le atribuyen al apóstol Pablo, hay que agregar que en el libro de los Hechos de los Apóstoles prácticamente un porcentaje muy importante del libro habla de él. Incluso allí nosotros descubrimos lo que llamamos como su conversión, que es un hecho fundante, es el acontecimiento fundante de la existencia de San Pablo. Por otro lado, cualitativamente también es muy importante, porque su pensamiento, su especulación, cómo ve el acontecimiento de Cristo, cómo entiende que con Cristo hay una novedad presente en el mundo. Él va a decir, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado, y esta novedad está relacionada con una obra nueva que Dios hace a través de Jesucristo. Jesucristo es el hombre nuevo que se hace presente en esa nueva creación que Dios trae y que por lo tanto reconcilia al hombre con él, lo reconcilia, y esa reconciliación hace que en el hombre haya una potencialidad que no tenía, es decir, que el hombre puede vivir como su hijo. Aquí está, diríamos, un elemento muy importante de su teología. Dios, a través de esta reconciliación, no solo le perdona el pecado al hombre, lo cual es cierto, sino que también le da la filiación, lo vuelve hijo de Dios. Esta condición suya de ser hijo de Dios es lo que San Pablo va a resaltar mucho. Veamos un poquitito alguna información que nos dan los textos bíblicos sobre él. Sabemos que San Pablo nace en Tarso, dentro de la zona de Tarso en Cilicia, que es hijo de judíos. Toda esta información nos la traen los propios textos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nace allí, fíjense, en Hechos 21:39, si lo tienen marcado mejor, Hechos 21:39. Ahí se nos dice: yo soy judío de Tarso, de Cilicia, una ciudad no insignificante. O sea que él nace allí en Tarso. El nacimiento en Tarso hace que él entre con las tres culturas, con dos culturas de la antigüedad de manera muy, muy profunda. Él va a conocer el universo helenista, al mundo de los griegos. Lo va a conocer porque al vivir en Tarso estuvo bajo la influencia de los griegos, de los helenistas, conoce la cultura de los helenistas y también va a conocer la cultura romana. ¿Por qué? Y bueno, porque en ese momento, por ejemplo, en este momento en que él va a convertirse, el mundo más bien estaba gobernado en ese lugar por los romanos. De manera que él ya entra en contacto tanto con el universo romano como con el universo griego. Podríamos decir que este hombre que va a ser enviado a evangelizar esas culturas, porque él es el apóstol de los gentiles, así le dice Jesús cuando lo va a llamar, yo lo he elegido para que evangelice a los gentiles. Este hombre está siendo preparado antes de que él lo sepa, mucho antes de que él sepa que va a tener esa misión. Él ya está entrando en contacto con ese mundo al que va a ser enviado a ese mundo. De manera que ese nacimiento suyo ahí en Tarso, ¿no? Lo hace entrar con esa realidad, lo hace entrar en contacto con esa realidad, con los filósofos griegos, con el mundo de los griegos, con los romanos, con la vida de los romanos. Y esto se va a completar con algo que dice allí en el libro de los Hechos, en el 22, un poquito más abajo de donde leímos recién,
el 22, versículo 3 por allí, versículo 3 del capítulo 22. Él allí dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel. Quiere decir que él a los 15 años aproximadamente, cuando tiene 15 años, él va a ir a estudiar con un fariseo muy renombrado, con un maestro judío muy renombrado de Jerusalén. De manera que no solo entra en contacto con el mundo griego y lo conoce, entra en contacto con el mundo romano y lo conoce, sino que entra en contacto también con el mundo judío. ¿Por qué? Y bueno, porque siendo joven, a los 15, él va, como dice él, a estudiar con Gamaliel. Recordemos que Gamaliel es un rabino, diríamos que goza de muchísimo prestigio. Era un rabino muy importante, a tal extremo que se hablaba de que había dos escuelas, y una era la escuela de Shammai y la otra era la escuela más de Gamaliel, como que era un rabino de mucho, también con mucha justicia. En la Biblia quedan dos intervenciones de Gamaliel que muestran su rectitud. Una de ellas es cuando el Sanedrín ha juzgado a Pedro y a Juan, diciéndoles que no enseñen ni obren nada en el nombre de Jesús. Y entonces deciden golpearlos, deciden reprenderlos, deciden asustarlos. Y cuando va a acontecer eso, Gamaliel interviene y dice, cuidado, si estos hombres, lo que ellos defienden, viene de la mente de ellos y de sus cosas, en poco tiempo esto va a pasar y se va a terminar. Pero miren que si nosotros estamos luchando contra estos hombres y estos hombres vienen de Dios, estamos luchando contra Dios. O sea que pone una nota como de cuidado con las decisiones que tomamos y con los que estamos decididos a hacer. En ese momento en donde nadie salía a favor de ellos, eran considerados una secta judía, porque aquel grupo de cristianos iniciales es una suerte de secta judía disidente que se ha separado y que afirma que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, nadie los defendía, de manera que él sale pidiendo que haya un poco de discernimiento. Dice, dejemos que esto transcurra, evidentemente que no le hacen caso, y después en otra oportunidad va a aparecer también diciendo que no se ha juzgado a un acusado y que el acusado tiene que ser juzgado antes de que se dé una sentencia. De forma que esa fama que trascendió sobre cómo era él, en estos textos del libro de los Hechos tiene una resonancia de que era un fariseo que pretendía ser lo más justo que pudiera. Va a estudiar con Gamaliel. ¿Por qué? Porque Pablo, o sea, en aquel momento Saulo, va a ser fariseo, va a ser un fariseo. Saulo pertenece, vamos a mirar allí, Filipenses, la carta a los Filipenses 3:5. Si alguno otro cree poder confiar en la carne más que yo, él esto lo dice porque como que a veces le indignaban algunas cosas, entonces dicen, bueno, ¿qué me vienen a hablar a mí de ser judío? Circuncidado al 8º día, dice él, fui circuncidado con las leyes judías, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Israel, digamos, se había dividido en los 12 hijos de Jacob. Y entonces ese es el mapa inicial. Y a cada hijo de Jacob le corresponde una misión. Por ejemplo, a Judá le corresponden los reyes. De la tribu de Judá viene Jesús, ¿verdad? Y el más pequeño de los hijos era Benjamín. Bueno, Saulo dice, soy de la tribu de Benjamín. Es de la tribu de Benjamín. Nació entre el año 5 y el año 10 después de Cristo. O sea, no se sabe exactamente. Algunos colocan el nacimiento en el 6, otros lo colocan en el 8, otros lo colocan en el 7.
lo que seguramente fuera unos 8 o 9 años mayor que Jesús. Perdón, menor que Jesús. De forma que él nace ahí entre el 5 y el 10, es de la tribu de Benjamín, y hay diríamos, una constante en la tribu de Benjamín, que es que hay muchas veces dentro de los hijos de la tribu de Benjamín el nombre de Saúl. Saulo o Saúl es lo mismo. ¿eh? ¿Y por qué les ponían este nombre? Porque había sido el primer rey de Israel. Y dentro de la tribu había como una suerte de gusto por nombrar a sus hijos con este nombre, Saúl o Saulo, y él tiene este nombre, pertenece a esta tribu de Israel, se está formando como fariseo, y aquí en este capítulo 3:5 ahonda un poquitito más, dice, ¿verdad? Dice, hebreo e hijo de hebreos, o sea que su familia es una familia judía que transmite las tradiciones, hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Acuérdense que los fariseos son un grupo religioso que pone el énfasis en la ley, en la importancia de la ley. Pero para poner este énfasis en la importancia de la ley, a partir de los 5 primeros libros de la Biblia, que son para ellos la ley, la Torá, que llaman la Torá, son los 5 primeros libros de la Biblia, ellos habían hecho como una suerte de interpretación y algunas aplicaciones, y habían, esos 5 libros que tenían una serie de leyes, habían generado una multitud de normas. O sea que algunos dicen, bueno, había 10 mandamientos, pero había 690 normas, era una cosa, ¿verdad?, terrible. De manera que él pertenece al grupo de los fariseos. El grupo de los fariseos pone la ley como el fundamento del ser israelita, como el fundamento de la espera del Mesías, y se prepara para eso mediante el estudio de la ley, que es lo que va a hacer con Gamaliel. Ellos estudian la ley, son muy austeros, gozaban de cierto, ¿no? De cierto, diríamos, el pueblo no los veía tan distantes, porque eran muy defensores de la ley. No eran tampoco muy confrontados. Yo durante mucho tiempo pensé que confrontaban mucho con los romanos. Después leí algunos autores muy importantes que no defendían eso. Decían que no, que está bien, a veces se les oponían, pero que si ellos los dejaban vivir religiosamente no se preocupaban demasiado de los romanos. De manera que, pero en el pueblo gozaban de cierta estima, porque los otros grupos religiosos que habían eran o los saduceos, que eran sacerdotes o estaban en el templo, o el caso de los esenios que se habían ido a las orillas del Mar Muerto, o los celotes que querían la guerra armada, que querían la revolución para sacar a los romanos. De manera que este es un grupo, un autor muy importante, que es el que defiende esta tesis que yo les digo, dice que en tiempos de Jesús habrían unos 6.000 fariseos, que más o menos era el número que tenía. De cualquier manera, Jesús se va a oponer mucho a ellos, mucho, sobre todo porque han hecho de la ley una realidad tal que muchas veces atenta contra el hombre. Por eso Jesús les dice, ustedes, ¿verdad?, cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿no? O sea, como que están en una cosa minuciosa y se pierden de vista lo más grande. ¿No? Se volvieron más bien, sirviendo tanto a la ley, se esclavizaron de la ley y perdieron de vista al hombre, que es para quien vino la ley. No es, ¿no?, el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. De manera que Jesús los va a enfrentar mucho. Pero él es un fariseo, acá lo dice, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto, dice, en cuanto al celo, o sea, cómo vivía esa religiosidad suya como fariseo, perseguidor de la iglesia. Él dice, yo perseguía a la iglesia. ¿Por qué la perseguía? Porque la consideraba un mal. Esta secta de judíos que creen que Jesús es el Mesías es peligrosísima y puede hacer muchísimo daño. De manera que se vuelve un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Toma distancia de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. ¿Cómo vivías esa religiosidad tuya? Cumplía con todo.
en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Era un fiel cumplidor de las normas de la ley. De manera que, como ustedes ven, se nos está dando información sobre Saulo, y se nos dice justamente cómo es ese perfil suyo previo al encuentro con Cristo. Estas son sus características, así es él. Es un fariseo. Sabemos también por algún texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que está allí en el 18:3 del libro de los Hechos, que él había aprendido a hacer tiendas de campaña, porque tenía como profesión eso. Dice allí en el 18:3, el oficio de ellos era fabricar tiendas, porque él lo que va a hacer es, cuando está solo o cuando no tiene mucha ayuda, él lo hace para sustentarse, fabricar las tiendas. Si viene algún compañero, se dedica más a ver cómo consigue para el sustento, y él se vuelve más hacia la predicación ya después que se convirtió. Pero en este periodo sabemos que, como hacían los padres habitualmente, que le enseñaban a sus hijos alguna labor, él fabricaba tiendas. Y por otro lado, sabemos también por un textito que viene en el 23:16 del libro de los Hechos, Hechos 23:16, que ahí aparece una mención, se fijan, dice, el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Quiere decir que algunos de sus familiares vivían en Jerusalén. En este caso sabemos que su hermana vivía en Jerusalén y que su sobrino es el que lo va a salvar de una emboscada. Es el que le va a avisar de que están tramando emboscarlo. Por lo tanto, información que nos trae el libro de los Hechos sobre él. También podemos encontrar alguna otra cosa en las cartas, como encontramos en la carta a los Filipenses. También se encuentra algo en la segunda carta de Timoteo, Timoteo 1,3. Ahí en la acción de gracias inicial de la carta, Pablo dice, doy gracias a Dios, a quien con mis antepasados rindo culto. Quiere decir que él estaba íntimamente vinculado a la piedad que le venía de su familia, de su herencia. Él era un hombre piadoso, tal como lo era toda su familia. Bueno, estos son algunos hechos que nos dan una cierta semblanza de él. Un fariseo, a los 15 años educado a los pies de Gamaliel. Después que conocemos este hecho de haber sido educado a los pies de Gamaliel, perdemos referencia de él. ¿Qué es lo que pasa después? Perdemos referencia de él. Y lo volvemos a encontrar cuando los cristianos ya han comenzado a moverse, y en el capítulo 8 del libro de los Hechos se nos va a contar la muerte de un diácono, de Esteban. La iglesia, a través de los apóstoles, decide nombrar a los diáconos para que colaboren con ellos en las tareas que necesitan. Y uno de ellos, Esteban, va a reproducir en él la muerte de Cristo, en el sentido de las disposiciones del corazón de Esteban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles es como si dijéramos, Cristo sube al cielo, y después que sube al cielo, todas esas enseñanzas que Cristo ha dado se vuelven acción, aparecen en la realidad. Como si alguien estuviera allí y dijera, acción. Entonces ahora no está Jesús enseñando la parábola del sembrador, pero están los sembradores, son ellos. Se los ve a ellos obrar tal como Cristo había enseñado. No está Jesús en la cena hablando con el corazón abierto sobre ese momento tan particular que vive, porque tiene que, ¿verdad?, volver a la casa de su padre y que lo van a rechazar y lo van a crucificar. Pero ahora está Esteban, que justamente se mantiene firme en ser fiel al Señor, y que termina diciendo como Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que no está él, pero están sus discípulos que hacen presente en el mundo sus enseñanzas, lo que él mismo ha enseñado y lo que él ha vivido. Y aquí en este capítulo 8 aparece como
aprobando la muerte de Esteban. Él estaba allí en el momento que iban a lapidar a Esteban y el autor deja constancia de esto. Es como si dijéramos, ¿cuál es el punto de partida de este hombre? Es acá. Todo lo que sabemos de que era un estricto observante, de que era un perseguidor de la iglesia, de que en cuanto a la ley era intachable, que no dejaba de cumplir nada, eran como lo que a él le daba solidez. Era lo que a él le daba solidez en la vida religiosa que tenía. Eso. Vivía con intensidad esa condición suya de ser un fariseo. Y entonces acá se dice, fíjense que dice, aquel día una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, estoy en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo, aquí está el nombre suyo, ¿verdad?, hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a los hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Este es donde, digamos, ¿quién es el que es este hombre? En esta condición está. Y así, con esta firmeza, digamos, y con esta claridad de lo que él cree y de vivir de acuerdo a lo que él cree, es que él va a salir en dirección de Damasco. Él va a salir en dirección de Damasco, ¿para qué? Para traer prisioneros a los cristianos. Tiene una misión. Va a ir a Damasco, tiene que traer prisioneros a los cristianos. Lo que le va a ocurrir a él en el camino de Damasco es lo que cambia su vida. Es el encuentro con Cristo resucitado. Esto es lo que va a cambiar su vida. Y será tan vital y tan importante para él que este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo va a contar 3 veces, va a narrar 3 veces lo mismo. Es decir, es tanto ese lugar a donde él tiene que ir como a recuperar las fuerzas, digamos, a encontrar el valor que a veces necesita o la claridad, que él va a volver sobre este acontecimiento fundante de su vida, ¿no? Uno puede pensar, allí donde el Señor me encuentra, eso para mí se vuelve un lugar a donde yo en muchos momentos de mi vida tengo que volver, porque ahí encuentro como el origen de mi vida cristiana. Y entonces allí renuevo mis fuerzas, allí recuerdo en las condiciones en que me encontró el Señor. Bueno, entonces él volverá, y lo hará varias veces, a este acontecimiento que le ocurre en el camino de Damasco. Pero es muy importante, antes de mirar un poquitito este capítulo 9, ver que eso que nosotros acabamos de leer es cómo sale él hacia Damasco. ¿Quién es él? ¿Tiene las cosas claras? Totalmente claras. Sabe lo que Dios quiere, sabe lo que Dios quiere. Quiere que traiga prisioneros a esa secta de judíos que dicen que Jesús es el Mesías. Quiere que de alguna manera esto lo haga con una rigidez total. Sí, es así. Y eso lo quiere Dios, eso lo quiere Dios. De manera que él se siente seguro, totalmente seguro. La misión que le mandan es así. Y se extiende la fama. Es decir, este hombre es un hombre que vive así, esta vida suya, con esta convicción. Entonces, en el capítulo 9, versículo 1, nosotros vamos a leer lo que se llama la conversión de San Pablo, que en realidad es el encuentro de Pablo, el encuentro con Cristo en el camino de Damasco. La conversión, diríamos, tiene un primer paso aquí, pero la conversión va a ser de aquí en más para San Pablo, ¿verdad? Él aquí se va a encontrar con Cristo, aquí va a comenzar a cambiar su vida, aquí va a emprender una ruta nueva, pero esto es el comienzo. No desarrolla toda la conversión, sino que aquí se da un hecho muy importante en la vida de Saulo, que es justamente el hecho de que encontrarse con Cristo en el camino de Damasco. Entonces, podríamos decir que hay como 2 momentos bien claros en este texto del capítulo 9. El primero es, ¿quién sale de Jerusalén? ¿Quién es el que sale de Jerusalén? Ese que acabamos de escuchar. Y aquí en el capítulo 9 dice, entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba alguno de los seguidores del camino, este es el primer nombre que van a tener los cristianos, los del camino, así se los va a llamar. Se los va a llamar así por la enseñanza de Jesús que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que, en virtud de esa enseñanza de Cristo, se identificaba a esta secta, vuelvo a insistir, a este grupo, como los del camino. Entonces él va a pedir las cartas, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Es decir, que este es el que sale. Y lo que le va a pasar no puede ser explicado por lo que antecede. Imagínense que decimos en el plano, diríamos, de los fenómenos naturales. Decimos, hay un poco de viento, seguramente este viento va a traer lluvia. Entonces a veces nosotros podemos decir, bueno, la lluvia llegó porque vieron que cuando el viento cambió, vimos que las nubes... Entonces uno dice, esto explicó esto. Lo que le pasa a San Pablo no se puede explicar por lo que antecede. No puede explicarse. Por ejemplo, nosotros decimos, los salesianos llegaron muy pronto yo qué sé, a la Patagonia y allí evangelizaron mucho. Y mucha gente, y abrieron colegios y todo esto. Entonces, apareció allí un niño que fue muy santo y que se hizo sacerdote. Entonces, claro, que ese niño fuera sacerdote y demás, se explica por la presencia de los salesianos en la región. ¿Ven? A esto me refiero. En cambio, esto que le va a pasar a él en el camino de Damasco no se puede explicar por una cosa que antecede. Él no salió con ningún tipo de grieta en relación a lo que él creía. Él no tiene ningún tipo de duda sobre qué es lo que Dios quiere. Él sale seguro, firme, seguro. Por eso, a esta acción por la que Dios interviene, es una acción del cielo. Es como si un rayo bajara del cielo y se metiera en la historia y golpeara la historia, y entonces a este hombre que lo había elegido para algo lo sacude. Y entonces al sacudir a este hombre, sacude todo el entorno. Pero es una intervención del cielo, no es lo anterior, no hay ninguna congregación que lo haya preparado. No es que él tuvo momentos dubitativos, él estaba pensando, capaz que le parecía que sería, no sería. No, no, no. Él está firme, está sólido en eso que cree. De manera que llega, diríamos, el segundo momento del texto. El primero ya vimos es en qué condiciones está él al salir. El segundo momento es esto que llamamos el encuentro de Cristo en el camino de Damasco. Él a Cristo se lo encuentra, pero resucitado. No es el Cristo sufriente, no es el Cristo, diríamos, que está bajo el signo del siervo, no es un Cristo esplendoroso, resucitado. Y se sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente, ven esto que yo digo, lo imprevisto, lo que no tiene una explicación a priori, de repente acontece algo, de repente le envolvió una luz del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? La primera cosa interesante es, Cristo se identifica con sus discípulos. Cristo está resucitado, está en el cielo, pero le dice que lo está persiguiendo a él. Pero está persiguiendo a los discípulos de Cristo, pero Cristo se hace uno con los suyos. Es decir, que lo que le está pasando a los suyos, Cristo lo plantea como propio. ¿Por qué me persigues?, le dice a Saulo. Él le dice, ¿quién eres, Señor? No es discípulo. Como no es discípulo, no conoce al Señor y por lo tanto no reconoce su voz. ¿Quién eres? O sea, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Si él fuera discípulo, lo reconocería. Pero como no lo es, no lo reconoce. Dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, que le revela el nombre. Pero levántate, le da una orden, levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. O sea que Jesús se le aparece en el camino de Damasco, él en las cartas va a decir
que esta aparición de Cristo para él es como una iluminación interior por la que Dios le va a revelar el misterio de su plan. Dice él en un texto de una carta que Dios tuvo a bien revelarse a él. Por lo tanto, esta luz es como una luz que interiormente penetra en él y lo llena de un conocimiento de lo que tiene que ver con Cristo, de lo que tiene que ver con Cristo, con el Cristo glorioso, con el Cristo resucitado. Evidentemente que esto debe ser mayor que lo que le pasó a los pastorcitos de Fátima, pero yo no sé si ustedes se acuerdan, los pastorcitos de Fátima dice que eran como incluidos en una luz que salía de la Virgen. ¿De dónde procedía todo lo que ellos iban absorbiendo? De esa luz, como que esa luz, Francisco dice en un testimonio, que la luz como que los metía dentro. Y esto era lo que los hacía, ¿verdad? Lo que les daba una profundidad de conocimiento y de comprensión de las cosas. No le venía por una cuestión personal especulativa. No, como ahora le dice Jesús en las lecturas de la misa del domingo, esto no te lo reveló la carne ni la sangre. No sos tú que hiciste una deducción. Acá te lo dio Dios a conocer, no viene de ti. Cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿verdad? Esas cosas. Bueno, acá Saulo, este encuentro con Cristo lo va a presentar en algunas cartas como una revelación de Dios, el que Dios tuvo a bien darle a conocer a él, a su Hijo, darle a conocer el misterio de su Hijo, el misterio que está presente en su Hijo. Él dice, ¿quién eres, Señor? El Señor le dice quién es, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Una orden de esas terribles, ¿no? Te llamaron, vieron, si ustedes ven el texto que estamos viendo, el famoso caballo no aparece en ningún lado. Se dice, se cayó el caballo, ¿dónde está el caballo? Acá caballo no aparece. Se supone que por la distancia que quedaba Jerusalén de Damasco, seguramente habría ido, no habría ido a pie. Pero bueno, pero en definitiva el texto no habla de ningún caballo. Lo que es cierto es que cayó en tierra por esa luz que lo cegó, y luego la palabra de Jesús que le dice eso. Dice el texto, los hombres que iban con él los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz pero no veían a nadie. Escuchaban una voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos bien abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Fíjense lo que dijimos al comienzo de esto. Estaba seguro, estaba firme, estaba convencido. No había ninguna grieta por donde pudieran poner en duda a dónde tenía que ir o qué tenía que hacer. Y acá lo dejaron en un estado calamitoso. Es decir, lo dejaron absolutamente desarmado. Lo desarmaron. Le bastó solo un instante al Señor para que a este hombre que fundaba su existencia sobre toda esta realidad y esta defensa, se le fuera todo. Si nosotros lo miramos, diríamos, es como que a este hombre le sacaron el piso. Estaba parado en algo que le daba solidez, que le daba seguridad, que le daba confianza, y se lo sacaron el piso, y que entonces quedó en el aire. Y cuando quedó en el aire, de alguna manera se volvió muy vulnerable, absolutamente vulnerable, quedó vulnerable. Y que venía con todo eso, ¿no? De tener la lista, tener los nombres, llegar allí, llevar preso a mujeres y a niños, y todo lo que estaba allí, el texto, fíjense que dice, lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco. Lo llevan de la mano, no puede ni siquiera él por él mismo llegar hasta donde tiene que llegar. No solo no ve, sino que tiene una necesidad tremenda de los que están ahí alrededor de él, lo llevan de la mano. Y yo creo que el momento más claro del texto para mostrar lo que pasa en él, en el alma suya, lo que pasa en su interior, es este versículo 9 de este capítulo 9. Fíjense, pasó 3 días sin ver y sin comer ni beber. Estaba, todo lo que era seguridad desapareció.
Las cosas que tenía claras desaparecieron. Lo que pensaba que Dios quería desapareció. Es decir, queda en una realidad. Y el que en el camino de Damasco lo había llamado, le puso puntos suspensivos, porque tal vez estos 3 días eran necesarios, y le dice, ya se te va a decir lo que tienes que hacer. Uno se pregunta y dice, ¿qué cantidad de preguntas tendría él en estos 3 días? ¿Cuántas cosas él, por un lado, se sentiría no culpable de haber hecho cosas que de pronto se da cuenta ahora que no tenía que haberlas hecho? Y ahora, diríamos, viene lo que podemos llamar el tercer momento del texto, ¿verdad? El primer momento es quién es él y cómo sale. El segundo momento es el encuentro con Cristo en el camino de Damasco. Y el tercer momento es el encuentro con los discípulos de Cristo, con la iglesia, representada en la figura de un creyente, Ananías. ¿Quién es Ananías? un creyente, uno que cree en Cristo, un creyente en Cristo que va a cumplir una tarea, pero que al mismo tiempo también va a revelarnos una serie de cosas muy interesantes. Primero que nada, fíjense que si ustedes miran, después lo vamos a tratar de ver, miran la distancia que hay entre Jerusalén y Damasco, es una distancia importante, y en cambio, aunque estamos hablando del año 37, cosas así, eh, ya, digamos, hay discípulos de Cristo, ¿no? Porque incluso él que tenía la lista de los que tenía que traer de Damasco. Ya muchos han abrazado la fe en Jesucristo, ¿no? Y ahí hay un discípulo, que en este caso es Ananías, en quien el Señor confía. Y esto es muy lindo. El Señor confía en sus discípulos, confía en los suyos. Y cuando uno dice quién es Ananías, dice no tenemos casi información. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo Ananías podría ser uno de esos tantos cristianos que existen por allí que son anónimos. Nadie los conoce. Son cristianos, pero que están en el lugar correcto, en la hora correcta. Y que si el Señor los precisa, los hace actuar. Y cuando actúan, lo que realizan muchas veces desata algo que ni ellos mismos pueden prever. Ananías va a tener una misión. De ninguna manera se le va a ocurrir que esa persona a la que él va a tratar de ayudar, después va a ser el que va a evangelizar todo el mundo antiguo. Es una cosa absolutamente fuera. Pero ¿qué ocurre? Es así la obra de Dios, porque la obra es de Dios. Los instrumentos Dios los va poniendo en su lugar. Pero este hombre, que para todos pasa a ser, por decirlo así, no es más que un cristiano de esos tantos que hay por allí, que no tiene demasiada trascendencia, ni se conoce demasiado de él, por esa acción suya, en el momento justo y en el lugar justo, va a desatar otra acción que Dios está previendo, porque va a entrar en la acción un evangelizador, ¿no? Imponente. Evangelizará todo el mundo antiguo. De forma que este tercer momento es el encuentro con Ananías, que representa a la iglesia. Ananías es la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Porque Pablo está destinado por Dios a no actuar en solitario, sino a ser parte del pueblo de Dios, a ser parte de la comunidad de Cristo. No es un satélite, por decirlo así. Es un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Lo llama y lo va a poner en la iglesia. Entonces la obra que Cristo podía haber terminado, podía haber comenzado y terminado la obra, porque, ¿verdad?, poder tiene de sobra, pero en realidad él la inicia, pero se la hace concluir a Ananías. ¿Por qué? Porque Pablo está destinado a ser parte de la iglesia, tiene que entrar en la iglesia, y entonces le va a poner ahí al lado un hermano en la fe, que es Ananías. Pero para hacer entrar a Ananías en acción, el Señor también tiene que hacer su obra. Había en Damasco un discípulo, dice el texto allí en el versículo 10, llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, quiere decir Yahvé, Ananías quiere decir Yahvé es piadoso, o el Señor es piadoso, significa el nombre.
El Señor le dijo a Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. ¿Ven la diferencia con Saulo? Saulo le dijo, ¿quién eres? No era discípulo, no lo conocía. En cambio, a Ananías, el Señor lo llama y él le dice, aquí estoy, Señor. Esta expresión, aquí estoy, Señor, es utilizada en el Antiguo Testamento y designa dos cosas, que un discípulo tiene disponibilidad y tiene prontitud. Es decir, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieres, aquí estoy. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Yo siempre digo que a Ananías el Señor le da una hoja de ruta que no se puede equivocar. Le dice, andate a tal calle, es la calle, la casa de fulano, y ahí vas a encontrar a uno que se llama de tal manera, no se puede perder. Si llegaba a perder, no, era impensable. De manera que le da todos los datos exactos para que este vaya donde tiene que ir. Y le dice, mira, está en oración. Esto es muy importante, es una mención chiquita, muy importante. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en realidad el Señor está viendo la oración de Saulo. Cristo ya está resucitado. Y cuando se le aparece a Ananías, ¿verdad? Cuando tiene una visión a Ananías para comunicarle esto, le dice que Saulo está en oración. Él ya está conociendo la oración de Saulo. Ya sabe cómo está el corazón de Saulo, qué es lo que está pasando por el corazón de Saulo. Y esto es ciertamente lo que le da al Señor la mayor confianza y por eso le dice, anda a la casa de Saulo. Dice, mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba, le imponía las manos para recobrar la vista. Es decir, el Señor ya cuenta con Ananías. Ananías todavía no respondió. Le dice que Saulo vio eso, que él iba a entrar y que le iba a imponer las manos. Es decir, que Saulo ya está metido en la historia, aunque físicamente todavía no entró. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué le pasa? Está asustado, se asusta. Quiere decir que cuando Dios interviene en la historia, y cuando esa intervención de Dios es una intervención como esta, poderosa, la iglesia muchas veces tiene que superar el miedo que le viene. ¿Por qué? Porque en realidad es una intervención de Dios desde el cielo. Y cuando es una intervención así, lo central es que Jesús es el Señor de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Y cuando toma una decisión, no solo se movilizan los que están afuera, también se movilizan los que están adentro. Porque los apóstoles van a decir, ¿cómo que eres un apóstol? No eres del grupo de los nuestros. No estabas con nosotros cuando nos llamó. De manera que ven, cuando hablamos de esas intervenciones de Dios desde el cielo, que no se pueden explicar desde lo que viene antes, no tienen forma de explicarse, sino que Él se presenta como Señor de la iglesia, entonces esto, diríamos, sacude a todos, sacude a los que están afuera, porque esta acción va a generar un impulso evangelizador poco creíble, pero también sacude a los de dentro, porque de alguna manera tienen que volver a reafirmar que el Señor de la iglesia es Jesús. El Papa Juan, a mí me lo contaron, no lo llegué a leer, pero el Papa Juan XXIII dicen que estaba muy perturbado por las noches en un momento de su vida y soñaba y decía, ¿qué voy a hacer con mi iglesia? ¿Qué voy a hacer con mi iglesia? Y entonces dicen que un día Jesús en sueños se le apareció y le dijo, mi iglesia, le dijo, mi iglesia. Claro, es cierto, la iglesia es del Señor. Nosotros todos somos servidores de la iglesia del Señor, pero es de Él. O sea, si uno está preocupado, tiene que saber que más preocupado está Jesús. Y que cuando toma una decisión hay que hacer un discernimiento, pero que siendo quien es puede hacerlo.
En este caso puede llamar a uno que estaba alejado, puede de perseguidor volverlo apóstol, puede, lo hace, lo hace. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar. Es decir, cuando toma un camino que habitualmente no tomó, lo que tenemos que hacer es hacer un discernimiento, si es él, pero en caso de ver que es él, hay que aceptarlo. Y aquí es lo que pasa en este acontecimiento. Es decir, ha tomado un camino distinto. Y cuando toma este camino distinto, bueno, Ananías encarna los temores eclesiales cuando a veces aparecen esas realidades. Encarna los temores eclesiales. Esperá, ¿qué pasó? Este nos anda persiguiendo, este nos viene matando. Pero nosotros acabamos de decir una cosa muy importante, que es lo que Jesús está viendo en Saulo, ¿qué es lo que ve? La oración. Él está viendo la oración de Saulo. Entonces le dice a Ananías, anda. Ananías todavía no ve eso. Se tiene que confiar. Y después de presentarle este temor que tiene a esta situación, el Señor le responde. Le dice, vete, pues este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Así como inicialmente a Ananías ya lo había puesto adentro de la historia, aunque todavía no había empezado a actuar, acá el Señor va a actuar con mucha bondad para con su discípulo, porque le va a contar lo que va a hacer Saulo antes de que Saulo lo sepa. Todavía Saulo no lo sabe y ya Ananías sabe que lo eligió para que sea el apóstol de los gentiles, para que vaya a evangelizar a los paganos, para que vaya a evangelizar hasta los confines del orbe. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Por un lado, es una cosa maravillosa, pero la va a tener que hacer en medio de cada cruce que, madre mía. O sea, y de hecho, observen ustedes lo que va a acontecer enseguida. Después que acontece esto, allí en Damasco lo buscan para matarlo. Y la única forma que tienen es sacarlo, lo descuelgan adentro de una canasta por un muro. Porque no habían controlado la puerta de tal manera de la salida de la ciudad que deciden sacarlo por el muro de la ciudad, ¿verdad? La ciudad amurallada, lo sacan en una canasta, ¿no? O sea que ya sale, diríamos, en medio de las incomprensiones y de las situaciones delicadas y difíciles. Y eso no es todo. Cuando decide ir a ver a los apóstoles no lo quieren recibir. O sea que él de acá, de Damasco, dice, voy a hablar en Jerusalén con los apóstoles. Y cuando llega allá, los apóstoles dicen, no, nos viene a matar. O sea que lo que Jesús ya le dice a Ananías se va a cumplir enseguida. Él va a tener que vivir en medio de incomprensiones, de dificultades, de adversidades. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías en la casa, en el versículo 17 de Hechos, le impuso las manos. Ven que acá hay una imposición de manos. Yo digo porque a veces en la iglesia le tienen temor o sienten cierta, por decir así, cierta dificultad sobre la imposición de manos. La imposición de manos es un gesto bíblico, es un gesto de la iglesia de todos los tiempos. Incluso Jesús le pide que le imponga las manos a Ananías. O sea, es una cosa que Jesús se la pide para otro. O sea que la imposición de manos es una cosa totalmente bíblica, no tiene nada que ver con una cuestión, no es, diríamos, no es, como es que le dicen ahora, la energía, la fuerza, no, nada de eso. Acá no hay una técnica, acá lo que hay es la oración con una acción que Jesús realizaba y que los apóstoles la realizan en su nombre. Y entonces Ananías, observen qué interesante, a este hombre que hacía 3 días que no comía y que no bebía y que estaba absolutamente en medio de una situación de silencio total, lleno de preguntas y totalmente vulnerable, sin saber para dónde podía ir, le dice así, Saúl hermano. O sea que la palabra hermano es una palabra como que viene como un bálsamo total, porque él había quedado en esa situación como de signo de interrogación, lo dejaron allí esperando.
y el que aparece lo llama hermano. O sea que rompe, por decirlo así, cualquier temor que pudiera tener Saulo o cualquier inquietud que pudiera tener Saulo. Y le revela lo importante: el que te llamó en el camino de Damasco no te abandonó. Le dice: me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció por el camino por donde venías, para que recobres la vista, había quedado ciego, y te llenes del Espíritu Santo, que es lo importante para la misión que tiene que llevar adelante. Va a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo no puede evangelizar. El Espíritu Santo lo capacita, pero al mismo tiempo le da como el fervor para la evangelización, la unción para hacerlo en el nombre de Cristo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado, lo bautizó Ananías. Fíjense lo que estamos hablando de este cristiano que aparece aquí en esta escena. Bautiza a Pablo, tomó alimentos y recobró las fuerzas. Este es el acontecimiento central. Aquí está el momento en donde él, que iba hacia Damasco, da vuelta y viene hacia Jerusalén. Es decir, hay un cambio radical. Hay un cambio radical. ¿Y quién obra este cambio radical? El Señor Jesús resucitado, que se le aparece en el camino de Damasco. Y le da a él una gracia de iluminación interior tan grande por la que el Padre le revela el misterio del plan que se está haciendo presente en su Hijo. El misterio del plan que se está haciendo presente en su Hijo. Versículo 26 de ese capítulo 9. Llegó a Jerusalén, se vuelve de Damasco, obviamente. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, un discípulo que conocía la historia, le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y qué le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarle. Ven, ya él vive de amenaza en amenaza. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Es decir, el clima en Jerusalén, por la presencia de Saulo, que ahora es Pablo, por la presencia de Pablo, está tan tenso y se vuelve tan amenazante que hay que sacarlo de Jerusalén. Y hacen eso. Lo tenemos que sacar de acá. Hay que sacarlo de acá. Después él va a explicar que esta visita a los apóstoles, él la hace para que le cuenten las cosas sobre Jesús. Porque él, el encuentro que tiene con Cristo es con ese Cristo esplendoroso y resucitado. Pero él no conoce la vida pública de Jesús, no estuvo con él. Y entonces Pedro, Santiago y Juan, a quien él llama las columnas de la iglesia, son los que lo van a introducir en la vida de Jesús, son los que le van a enseñar las cosas que Jesús dijo y que Jesús hizo, que confirman de alguna manera la experiencia espiritual que ha tenido él. Esa experiencia fuerte espiritual que ha tenido, esa iluminación por la que Dios le ha revelado el misterio de su Hijo, se completa ahora con este conocimiento de la vida pública del Señor. De manera que él va a salir de Jerusalén y después los apóstoles van a quedar allí en Jerusalén, en donde habrá, diríamos, como un fuerte foco de iglesia madre, de la iglesia madre de Jerusalén. Y Pablo se va a establecer con Bernabé más hacia el norte, en Antioquía. Van a quedarse allí en Antioquía. Ellos dos van a estar en la iglesia, van a forjar esa iglesia de Antioquía, ¿verdad? Mientras que los apóstoles van a estar allí en Jerusalén. De manera que ven, hasta acá tenemos, diríamos, toda esta fase. ¿Qué otra cosa va a pasar que va a ser muy importante? San Pedro va a tener la revelación de que Dios ha llamado a los gentiles a formar parte de la iglesia. No era una cosa sencilla, a veces se minimiza este hecho.
¿Por qué? Porque hasta ese momento, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Son judíos. Judíos que guardan las prácticas judías. Todos están circuncidados. Todos van al templo a rezar los salmos. Todos cantan las oraciones. Son todos judíos. Pero después de este encuentro con Pablo en el camino de Damasco, en los capítulos siguientes, en el capítulo 10, Pedro va a tener una cosa similar a la que tuvo Pablo en la casa de un Cornelio, de un pagano. Y entonces allí Pedro va a ver descender el Espíritu Santo sobre los paganos. Y cuando ve descender el Espíritu Santo se da cuenta que si Dios entregó el Espíritu Santo a los paganos, ¿qué pueden decir ellos de que no pueden entrar en la iglesia? De manera que Pedro acaba de tener esta experiencia. Y en virtud de estas cosas que están pasando, ahora la iglesia poco a poco comienza no solo a ser una iglesia de judíos, sino a ser una iglesia que tiene judíos y paganos. Y esto parece menor, pero no lo es, porque también los judíos que están dentro pueden de alguna manera decir, pero ¿cómo? Nosotros somos todos judíos, pero ¿quién dijo que estos también tienen que estar en la iglesia? Por eso la autoridad de Pedro, la experiencia que Pedro tiene en la casa de Cornelio, que está en el capítulo 10 de ese libro, que es precioso también, porque pasa algo similar. El Señor le habla a Cornelio, le habla a Pedro, le habla a Cornelio, le habla a Pedro para que se encuentren, y entonces allí reconocen lo que pasa. Entonces, la iglesia se va a abrir, y aquí la iglesia y la sinagoga se van a empezar a separar. Ya no solo es una secta judía que dice que Jesús es el Mesías, porque ahora en realidad no solo hay judíos, hay otros que no son judíos. Y a partir de que esto pasa, en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles se va a dar lo que se llama el Concilio de Jerusalén, 15 de los Hechos de los Apóstoles. Se van a reunir para tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿A los paganos que entran a la iglesia los circuncidamos? ¿A los paganos que entran a la iglesia los obligamos a que tengan las prácticas que tenemos los judíos? ¿Qué hacemos? Entonces, en el Concilio de Jerusalén aparecen como los que guarda, diríamos, la Biblia, el capítulo 15, son las palabras de Pedro, las palabras de Santiago y las palabras de Pablo. Es decir, ellos van a argumentar. ¿Y qué es lo que sale del Concilio de Jerusalén? Sale que no se les va a pedir a los paganos que se circunciden. No se les va a pedir que tengan las prácticas religiosas judías. Un poco para que Santiago también acepte alguna cosa, porque Santiago era el que estaba al frente de la iglesia de Jerusalén, sí les van a pedir que algunas carnes inmoladas, que de algunas comidas se abstengan, pero en general no de las cosas esas grandes, como por ejemplo la circuncisión. De manera que ya allí está todo pronto para que Pablo salga a anunciar el evangelio al mundo entero. Acá tienen ustedes, ven, fíjense, ahí van a ver, ven dónde está Jerusalén, se ve bien abajo, Jerusalén, viene en la parte baja, ¿lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno, si van un poquitito hacia arriba, ahí ven Antioquía. Ahí donde está Antioquía, ahí donde estaba Pablo y Bernabé. Esta es su base de operaciones. Esta va a ser la segunda comunidad cristiana fuerte. La primera va a estar en Jerusalén, donde están los apóstoles. Pero en virtud de que a él lo sacan, no solo lo llevan a Antioquía, sino que lo llevan a Tarso, donde él nació, para que se despeje toda la animosidad que hay contra él. Él después se establece allí en Antioquía y se establece con Bernabé. De manera que esto que ustedes ven acá es el primer viaje misionero que van a hacer. ¿De dónde van a salir? No sé qué toqué. ¿De dónde van a salir? Van a salir de aquí, de Antioquía. Y van a ir a Chipre. ¿Por qué van a ir a Chipre? Porque Bernabé es de Chipre. Quiere decir que conoce esa zona, esa región. Conoce Chipre. Y cuando van a Chipre y cuando van a estos otros lugares del primer viaje misionero, el primero que hacen, acá se dan cuenta que pasan cosas que no habían pasado hasta ahora. Por un lado aparece un mago, el mago Elimás, que quiere comprar el poder que ellos tienen. Y por otro lado, después de que actúan allí ellos,
los confunden como si fueran divinidades griegas. Este es Zeus y este es Apolo, ¿verdad? Bernabé y a Pablo, y les traen unos toros y los sacrifican. Entonces ellos ahí se dan cuenta que esta evangelización que van a tener en un mundo muy mítico, muy de mitología, les va a traer otras, digamos, tienen que tomar otras precauciones, tienen que tener mucho cuidado. No están en el mundo judío en donde creen ya en los textos del Antiguo Testamento, conocen determinadas normativas. Ahora no. De manera que un hecho de pronto allí que acontece puede traer como una incomprensión. Creen que son semidioses. De manera que ellos salen y aprenden. ¿Y cuál es el primer elemento de la salida? La proclamación del Evangelio, la predicación de Cristo. Y la predicación de Cristo, ¿en qué queda sintetizada? En lo que se llama el querigma, con K. ¿Y qué es el querigma? Es el anuncio, la buena noticia de que la entrega de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, nos salva. Y que Dios sella esa salvación obrada por Cristo en la cruz, resucitando. De manera que la muerte y resurrección de Cristo no es un hecho más, es un hecho salvífico, nos salva. Y esa salvación obra la redención del hombre, lo hace nuevo. El hombre a partir de esa realidad está potencialmente capacitado para vivir una nueva vida, la vida de los hijos de Dios. De manera que, ¿qué es lo primero que hacen? Predicar el Evangelio. ¿Y por qué? Si ustedes se fijan acá, en el final del viaje, ellos llegan a Derbe. ¿Se ve la flecha con la que yo estoy apuntando? No. ¿Se ve? Sí, se La ve, sí. flechita, ¿se ve? Bueno, ellos llegan a Derbe al final del viaje este. Y él, en vez de seguir para adelante, uno dice, ¿por qué no siguió hasta Tarso y bajó hasta Antioquía? Porque ellos, al volver, encontraban de vuelta el grupo de cristianos. Imaginemos que 5 personas creyeron y se bautizaron. De manera que al volver ellos bajaban y veían cómo había evolucionado ese grupo de cristianos en ese tiempo en que no habían estado. Y de allí en más quedaba todo dispuesto para un segundo momento, que era tratar de ver si ese grupo de cristianos podía tener o no al frente alguno como responsable de esa comunidad. Si podía ser un presbítero, bárbaro. Pero si no podía ser un presbítero, entonces que alguno se hiciera responsable de la comunidad. Quiere decir que la primera cosa es plantar la iglesia, lo que llaman en latín la plantatio ecclesiae. Es predicar el evangelio y que allí quede una pequeña comunidad. El modelo de la comunidad cristiana inicial está copiada del modelo de la sinagoga. Se encuentran, se reúnen, preparan la palabra de Dios, ¿verdad? Pero después que él ya pasó por acá y volvió, ya después en los viajes siguientes, siempre trata de ver cómo están las cosas y por otro lado, si es posible que alguien quede más a cargo de ellos, que alguien quede, ¿verdad? Tratando de coordinar, tratando de dirigir, y si es un presbítero, mejor. Porque ustedes lo van a ver, ahora lo vamos a ver cuando veamos los otros 2 viajes misioneros, que él en Éfeso tiene problemas y a los sacerdotes, se encuentra con los sacerdotes, con los presbíteros de allí. Vamos a ver un textito interesante. Bueno, vamos a hacer el descanso. Recuerden, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos permite reconocer 3 viajes misioneros y nos permite reconocer un 4.º viaje que no sería misionero, porque en realidad es el viaje en el que él pide para ir a Roma. Es decir, él es ciudadano romano. Y por ser ciudadano romano, el César siempre permitía que se apelara a Roma. De manera que cuando él se ve en una situación compleja, en donde los que lo están juzgando no entienden, en donde hay dudas por todos lados, y ve que está la cosa enredada, él dice, yo soy ciudadano romano. Y al decir que es ciudadano romano, entonces dice, apelo a Roma, tiene que ir a Roma. Y la intención de él para ir a Roma no es tanto ir a ver al César, sino predicar el Evangelio en Roma, que es lo que quiere hacer. De manera que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra los 3 viajes misioneros y ese 4.º viaje, que en realidad es el viaje en el que él va a Roma para ser juzgado. Se piensa con fidelidad, digamos, se piensa con certeza. Después va a salir de esa prisión en Roma
va a hacer otro viaje misionero que no está en la escritura, que piensan que pudo haber llegado a España, ese cuarto viaje misionero, y luego va a tener la segunda ida a Roma, y allí sí, por el año 66-67, va a morir allí en Roma, decapitado, en las afueras de Roma, donde hoy está la iglesia de San Pablo Extramuros. Ahí es donde está enterrado el apóstol Pablo. Bueno, este primer viaje misionero nos muestra un círculo pequeño de acción, pero ya vimos la lógica, ¿no? Ir, predicar el evangelio, anunciar el evangelio con una fuerte palabra carismática, no tanto con razón, y tratar de que la iglesia se empiece a ser presente en ese lugar. Pasar de nuevo para ver si puede darle poco más de vigor a esa iglesia inicial y si es posible que alguien quede al frente de esa iglesia. Y si puede pasar de nuevo una tercera vez, ver si puede quedar un presbítero allí, tratando de acompañar a esa comunidad inicial.